Conoce, dígale qué bueno que está aquí con nosotros. Acuérdense que somos una comunidad y necesitamos conocernos, somos hermanos. Usted salga de su lugar y salude a 4 o 5 personas que no había visto. ¿Ya saludó a 4 o 5 personas? Ya se siente diferente el ambiente, ¿no? Con un abrazo, se siente uno recibido, se siente uno bien. ¿Les parece que antes de sentarnos le pidamos a Dios que nos hable esta mañana? ¿Les parece? ¿Quisieran escuchar la palabra de Dios? Pues vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿no? Pues si no, yo nada más voy a estar aquí explicando cosas sin que Dios hable, pues tampoco se trata de eso. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Inclinen su rostro. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Eres fiel, has sido misericordioso, Señor. Tu bondad la muestras a cada instante de nuestras vidas, tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, anhelamos que tú seas hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, que abras la palabra así como se la abriste a tus discípulos y les abriste el entendimiento para que pudieran aterrizar esos conceptos que pudieran aplicar a su vida diaria. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos enseñes tus caminos para poder andar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, revelación, sabiduría. Nos ponemos en tus manos para que tú nos hables en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy me tocó compartir con ustedes y siempre que me toca compartir, me gusta compartir algo que traigo en el corazón, más que algún tema que trato de encontrar y de discernir qué es lo que necesita la iglesia. Siempre a mí me gusta hablar de lo que Dios me está hablando a mí, siento que lo desarrollo de mejor manera, lo puedo compartir de mejor manera. Y me gustaría compartirles acerca del primer mandamiento. Es algo que Dios ha encendido en mi corazón últimamente demasiado. ¿Sí saben cuál es el primer mandamiento? Es interesante porque me dieron 2 respuestas y vamos a hablar de las 2. Acompáñenme a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34. El primer mandamiento, el gran mandamiento, el mandamiento principal, el mayor mandamiento, por el cual los 10 mandamientos giran alrededor de este mandamiento. Es algo que Dios me ha hecho sentir mucho en mi corazón, porque no sé si les ha pasado, pero de repente en el caminar cristiano uno llega al punto al que se pregunta: ¿y de qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Se trata de ir los domingos a la iglesia? ¿Se trata de tratar de no pecar? ¿De qué se trata el cristianismo? Y esa pregunta últimamente ha rondado mucho en mi cabeza. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de ser cristiano? El objetivo de ser cristiano es que me vaya bien en la vida. El objetivo de ser cristiano es que sea feliz. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué decidí dejar todo atrás para empezar a seguir a Jesús? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Ya con ir el domingo a la iglesia ya cumplí el objetivo? ¿O de qué se trata? Y Jesús le hicieron esa pregunta. Mateo capítulo 22, versículo 34. A Jesús le hacen la pregunta: Jesús, ¿de qué se trata la ley? ¿De qué se trata lo que Dios quiere para el ser humano? ¿De qué se trata la vida? Acuérdense que para los judíos la ley no era algo separado de su vida secular, de su vida normal. Para los judíos la ley lo es todo. De hecho, seguramente los niños judíos, en lugar de estudiar ciencias naturales, geografía, estudiaban la ley. Y un niño judío desde pequeño le hacían que aprendiera libros enteros, la Torá, y repasar todo esto porque era parte de su cultura, no era algo separado de su vida normal.
No era vida normal, vida religiosa. Y en la vida religiosa aprendes la ley. No, la ley para el judío lo es todo. Entonces llega un hombre preguntándole a Jesús de qué se trata la ley. Esta gran revelación que Dios le dio a Israel nada más, y no se la quiso dar a ninguna otra nación más que a Israel. La revelación de Dios a través de la ley, ¿de qué se trata? ¿Qué le quería decir Dios al hombre a través de Moisés, a través de esta ley? ¿Cuál es el punto de tantos mandamientos? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué quería Dios con Israel? Eso le preguntaron a Jesús, y es interesante que podría ser una buena pregunta que pudiéramos hacernos, ¿no? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Se trata de no fumar, de no tomar, de ir los domingos a la iglesia? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata lo que Dios me quiere hablar a mí? Y en Mateo capítulo 22, versículo 34 encontramos esto. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿De qué está hablando el texto? De que Jesús en algún momento, esta es su última semana de Jesús antes de morir, y muchas personas se acercaron a hacerle las grandes preguntas de la vida a Jesús. Fueron como sus últimas armas para tratar de avergonzar a Jesús en cuestión a lo que él pensaba. Querían tratar de contradecir a Jesús. Eran sus últimas armas, ya es la última semana de Jesús. Y gente se acercaba queriéndole hacer caer en una trampa a Jesús, y nunca lo hacían caer. Entonces aquí es donde empieza el verso 34. Los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, otro grupo de personas que se había acercado a preguntarle a Jesús otra cosa en los versículos anteriores, se juntaron a una. Y uno de ellos, de los fariseos, intérprete de la ley, una persona que estudiaba la ley y que a eso dedicaba su vida entera, preguntó, ¿por qué? ¿Por curiosidad? Por tentarle. Preguntó con el deseo de que Jesús se contradijera en sus conceptos. Como que este fariseo, este intérprete de la ley decía: no, Jesús se contradice mucho. Según dice que hay que vivir en santidad, pero pues yo lo veo hablando con los publicanos, con las prostitutas. Hay como que algo que no cuadra aquí. Y de repente este intérprete de la ley, que pensaba que sabía todo lo que Dios quería, se llevó una sorpresa, porque le preguntó a Jesús por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿De qué se trata la ley? ¿Cuál es el mandamiento que si cumplo podría estar sabiendo que estoy agradando a Dios? De los 600 y tantos mandamientos que hay en la ley, ¿de qué se trata? ¿Por qué Dios nos dio la ley? ¿De qué se trata la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Y aquí viene lo más interesante: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Saben qué palabra se repite en el verso 37? Todo. Todo. Y es curioso porque siempre que una persona trata de venir al cristianismo preguntándose de qué se trata el cristianismo, lo que la gente espera escuchar son como reglas, ¿no? Pues se trata de que ya no tienes que ir a bailar, se trata de que ya no tienes que escuchar esta música. Y no estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo que ese no es el punto. Esta persona venía por una regla y Jesús le contestó: se trata de amor. Y ahí Jesús nos encierra a todos, porque alguien podría estar cumpliendo 1000 cosas sin amor, y de eso no se trata el cristianismo. Podrías estar haciendo toda la que la ley pide sin amar a Dios con todo tu corazón, y estás cayendo en el mismo error que los fariseos. ¿Podrían estar ahí conmigo, hermanos? Yo me he sentido así, ¿no se han sentido así? Donde estás haciendo de todo sin amar a Dios. Estás haciendo de todo, pero en el fondo de tu corazón tu esperanza se encuentra en otra cosa y no en Dios. ¿Han estado ahí conmigo, hermanos? Seamos sinceros, yo he estado ahí, o soy el único pecador que he estado ahí. Claro que no. Somos como tramposos, como que nos gusta cumplir cosas con tal de no afectar lo que realmente amamos dentro de nuestro corazón, pero sentirnos como que lo estamos haciendo bien. Y los fariseos eran el ejemplo perfecto. Cumplían toda la ley sin amar a Dios.
Y por eso Jesús lo hace caer en esta trampa. Ok, Jesús, yo ya estudié toda la ley, casi como el joven rico, ¿no? Creo que no me falta nada. ¿De qué se trata la ley, Jesús? Jesús, se trata de amor, no se trata de cumplir, se trata de amor. Entonces no hay que cumplir nada. Pues créeme que por amor, y hoy vamos a ver ese caso. Y hoy les voy a dar una historia, la historia de un hombre llamado Zaqueo. No les quiero adelantar el final, pero fue un hombre que conoció la gracia de Dios y lejos de someterse a leyes y preceptos, quiso vivir en la gracia. Y el amor, como siempre lo he dicho yo, y la gracia siempre da más que la ley. Les voy a adelantar un poquito el final de la historia del día de hoy, pero cuando Zaqueo conoció la gracia, él no quiso dar el 10% como la ley mosaica pedía. ¿Saben cuánto quiso dar? La mitad de mis bienes doy a los pobres, después de haber conocido a Jesús. ¿Saben qué puede producir eso? Solo el amor. La ley no puede producir eso. La ley solamente te puede producir cumplir mandamientos al pie de la regla. Pero el amor, en el amor no dices ¿hasta dónde tengo que hacer esto? El amor te empuja a hacer lo inimaginable. ¿Saben qué empujó a Jesús a dar su vida por completo y no diezmarse? El amor, el amor. Por eso Jesús dice, se trata de amor. Verso 38, es ¿qué? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el grande mandamiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo se parece, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me voy a enfocar mucho en esto. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sin embargo, Juan lo explica en su carta. Juan explica en su carta que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y que nosotros no podemos amar a nuestro hermano si no amamos a Dios primero. Es una cadenita. Quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 1, por favor, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Está bien curioso que en Éxodo 20, cuando Dios le está dando los 10 mandamientos a Moisés para que se los dé a Israel, Él empieza introduciéndose quién es. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Está presentando sus credenciales por lo cuales va a pedir esos 10 mandamientos. Y en el orden de la lista, el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Están de acuerdo conmigo? Es el primero en la lista. Y es interesante que tenga que ver con el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque yo, en serio, me he estudiado a mí mismo a través de la palabra, he recibido la revelación de Dios de quién soy, y me doy cuenta que lo que más me estorba para amar a Dios con todo mi corazón son los ídolos. A veces pensamos que Éxodo 22 está como separado de nuestra cultura, ¿no? Como que pues en ese tiempo había muchos dioses ajenos, Baal, Acera y las imágenes de no sé qué. Pero hoy en día pues ya no hay tanto. Hoy en día pues nomás los católicos son los idólatras, ¿verdad? Pero nosotros no, pues yo no tengo ninguna figura en mi casa. Y como que caemos en la trampa de que el mandamiento que está en el primer lugar de los 10 mandamientos ya no aplica para nosotros. Yo no tengo dioses ajenos, yo no tengo figuras en mi casa. Y caemos en esa trampa mientras en nuestro corazón amamos con todo nuestro ser cosas que no son Dios. Y lo primero que estorba para poder amar a Dios con todo nuestro corazón es la abundante cantidad de ídolos que hay en nuestro corazón, hermanos. Un cristiano en la historia de la iglesia llamado Juan Calvino decía que el corazón del ser humano es un mercado de ídolos.
Es una fábrica de ídolos. Constantemente está creándose seres o cosas o situaciones con las cuales el ser humano dice, si esta situación fuera así, que añora, que encuentra su esperanza, su deleite, su paz, su todo. Y el corazón del ser humano siempre se fabrica y siempre idealiza cosas con las cuales piensa que va a encontrar la felicidad. ¿No les ha pasado que de repente conoces a una persona? A mí me ha pasado mucho. Yo idealizo mucho a las personas. ¿A qué me refiero con idealizar? Como que encuentro a una persona que podría ayudarme en un problema y lo idealizo. ¿A qué me refiero con idealizarlo? Que apenas lo conozco y ya estoy presintiendo que él va a ser la solución a todos mis problemas, ¿no? Ay, si él me aconsejara, si él me prestara, ay, es un buen amigo que me ayudaría en esto, en esto, en esto. ¿Y qué pasa después? Pues él no alcanza ese estándar porque no es Dios y te decepcionas y dices, no, ya no confío en los hombres, ya no confío en nadie, nadie puede satisfacerme. Pues sí, nadie puede satisfacernos. De repente la gente llega a la iglesia idealizando a la gente. Llegas y idealizas, no, aquí sí me van a ayudar. Y no estoy diciendo que en la iglesia no te van a ayudar, por favor. Sin embargo, no alcanzamos el estándar de Dios, no somos perfectos, no encontramos el punto en el que Dios pudiera ayudarte en todos tus problemas. Y de repente la gente idealiza a las personas y después se decepciona. Pero el problema no es la persona, el problema está en nuestro corazón, que idealizamos todo. Que apenas vemos, y ya lo alzamos a lo más alto, ¿no? Le pasa mucho a los muchachos, a los jóvenes, a las muchachitas, a los hombres también. Apenas ven a no se piensen en una muchachita que apenas ve a un hombre, apenas lo va conociendo y ya lo idealizó como el hombre perfecto, que no le va a fallar, con me caso porque es casi perfecto, nomás le falta ser cristiano, casi, ¿no? O sea, tiene todo. ¿Y qué pasa después? ¡Pum! Pero otra vez es parte de nuestro corazón idólatra, que agarra una cosa y la idealiza al punto que esta puede ser la solución para mi vida. Y eso le pasa a la gente allá afuera con sus figuras. Esto me puede dar dinero, pues si yo tuviera esto. Y empieza a idealizar cosas. Empiezan a ver cosas, lo creado lo empiezan a ver y lo elevan al punto de Dios. Si tuviera esto. Si me casara con este hombre, si me casara con esta mujer. Y luego los ídolos decepcionan siempre, hermanos. Eso es lo que explica Pablo en Romanos 1:20. Miren lo que dice Pablo. Este concepto que les acabo de decir es lo que explica Pablo en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, eso no se puede ver. Pablo es lo que está diciendo, son cosas invisibles. El poder de Dios no lo podemos ver tal cual, palpable. Sin embargo, después dice, se hace claramente visible. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Es decir, no puedo ver el poder de Dios, pero puedo ver el efecto del poder de Dios. Puedo ver que Dios es poderoso cuando volteo a ver el sol. Puedo ver que Dios es poderoso cuando volteo a ver la luna, cuando volteo a ver la naturaleza. Y llego a la conclusión de que, ¿no les ha sorprendido que han ido a algún lugar, no sé, a Peña de Bernal, a Querétaro, o a la playa, a Cancún, y de esos paisajes no les impresionan? Las olas, como de repente unas solísimas, y hasta uno se espanta, ¿no? Órale, o sea, se queda como maravillado de los paisajes, de las rocas, de toda la naturaleza. Imagínense, si eso nos impresiona, hermanos, debe de haber una mente maestra detrás de todo eso que fue perfectamente diseñado. Si eso nos impresiona, el que está detrás, el que creó todo eso, ha de ser un genio. Ha de ser un genio. Entonces, nosotros no podemos ver el poder de Dios. Sin embargo, podemos ver que Dios es poderoso a través de la creación. Desde la creación, dice, siendo entendidas, o sea, nosotros entendemos la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas se refiere al poder y la deidad. Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? La gente que no cree en Dios. La gente que dice no hay Dios, no tiene excusa. Porque Dios se hace claramente visible en la creación. La conclusión lógica de poder ver la creación
No es decir, dos partículas chocaron y se creó esto. Eso no es lógico. Lo más lógico es que haya una mente maestra detrás de todo. Si yo les trajera aquí un dibujo hecho súper padre, con pintura y bien hecho, lógicamente iban a pensar que alguien lo hizo, ¿verdad? No es como que surgió por el pasar de los millones de años. No, lo lógico es pensar, ¿quién hizo eso? Para felicitarlo, está genial, le quedó súper padre, hay que felicitarlo. Lo lógico que piensa el ser humano cuando ve una obra de arte es pensar que detrás hay un genio. ¿Por qué con la creación no hacemos eso, los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos cuando ven la creación piensan que no hay un genio detrás? Entonces no tienen excusa. Los mayas y las culturas más antiguas que conozcan son gente que reconoció que la creación era algo, era hecho por un Dios. Dice el verso 21. Mira lo que le pasó al ser humano por no reconocer a Dios, y quiero llegar al punto de la idolatría. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? A través de la creación. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? No me espanten. Pues habiendo conocido a Dios, aquí viene lo interesante. No le glorificaron como a Dios. Hicieron dos cosas. Bueno, más bien, no hicieron dos cosas. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, ya entendí que hay un Dios porque esto está genial y debe de haber un genio detrás de todo esto. En vez de yo glorificar a Dios, es decir, darle la gloria, atribuirle a Él el poder de que Él hizo todo esto. Y entonces, si Él hizo todo, el plato que yo tengo en mi mesa, se lo debo a Dios, porque Él es el creador de todo. El ser humano, en vez de hacer eso, ni le glorificó, ni le dio gracias. ¿Qué hizo? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necio es alguien que no quiere entender. No es que no puede entender, es que no quiere. Un pequeñito, yo tengo un sobrino de 4 años. Si a mi sobrino de 4 años le quiero explicar una raíz cuadrada, por más que me quiera entender, probablemente no me pueda entender. Tendría que entender primero otras cosas. Un necio no es alguien que no puede entender. Un necio es alguien que ya se dio cuenta que está mal y no quiere entender. Por eso el salmista decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es de que ya estudió mucho y se dio cuenta que no había Dios. Más bien estudió mucho, se dio cuenta, se hizo medio menso, como que se hizo sabio en sus razonamientos y dijo no hay Dios. Y dice el salmista, no, dice el necio en su corazón no hay Dios. No dice el inteligente, el que estudia, no, dice el necio. Ahora sucede algo curioso en el verso 23. Quiero resumirte hasta aquí porque si no siento que me voy a perder. El ser humano voltea a ver la creación, dice no hay Dios, no le glorifica ni le da gracias. Sin embargo, no es que dejó de glorificar a algo, ni que dejó de dar las gracias a algo. El sentir en el corazón del ser humano de atribuirle gloria a alguien y de darle gracias a algo ya está innato. Entonces, si no lo hace con Dios, lo va a hacer con otra cosa. No es de que no le va a dar gracias a nadie, ni se va a fascinar con nada, ni le va a decir, wow, eres sorprendente a nada. No, sino si no lo hace con Dios, lo va a hacer con otra cosa. Dice el verso 23, cambiaron la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, en vez de darle gloria a Dios, la cambiaron, la gloria de Dios incorruptible. ¿En qué la cambiaron? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me gustaría saltarme hasta el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? No solamente dejó de darle la gloria y las gracias a Dios, sino que como en su corazón está innato eso, lo empezó a desviar hacia otras cosas, hacia lo creado. Entonces, la gratitud de que yo tengo un plato de comida en mi mesa
ya no es a Dios, ahora es al Dios de la lluvia, Tlaloc, que hizo que lloviera y que pudiera crecer el sembradío y que tuviera un plato en mi mesa. Gracias, Dios Tlaloc. Y de ahí dándole gracias a las nubes. ¿Se dan cuenta? Y dices, no, pues qué bueno que ya avanzamos como sociedad, ¿verdad? Y que ya no hacemos eso. ¿Verdad que ya no hacemos eso? ¿O sí hacemos eso? Vamos al Salmo 106. En el Salmo 106 hay un ejemplo de cómo funciona esto. El Salmo 106, versículo 10. Hay un ejemplo de que el pueblo de Israel hizo lo mismo cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Dice el Salmo 106, versículo 10. ¿Están ahí? Si no han llegado ahí, está en pantalla. Mira lo que dice el salmista de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando los salvó de Egipto y los hizo cruzar por el Mar Rojo. Dice, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Mira todo lo que hizo Dios. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces, está raro porque hasta entonces, no antes, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. 13. Bien pronto olvidaron sus obras. Israel se olvidó bien rápido de que Dios los había ayudado. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, que habían pedido carne. Queremos carne. Y Dios envió mortandad sobre ellos. 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Okay. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? El que quiero llegar es el 19. Porque lo que viene diciendo el salmista es que Dios les ha ayudado. Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Hasta en las películas lo pueden ver eso. Y hasta ese momento es indudable que Dios fue el que los sacó de Egipto. O sea, es indudable. 10 plagas abrieron el mar. Es indudable. A nadie le puede quedar ninguna duda de que fue Dios. ¿Y saben a quién le dieron las gracias? Verso 19. Hicieron becerro en Horeb. ¿Se postraron ante quién? Ante una imagen de fundición. ¿Y qué hicieron? ¿Se acuerdan de Romanos 1? Cambiaron la gloria de Dios. Así dice en el verso 20. Así cambiaron su gloria, es decir, cambiaron la alabanza que le pertenecía a Dios, en la fascinación de decir, Dios, tú nos has ayudado, has sido bueno, por ti tengo paz, por ti tengo dicha, estoy feliz contigo, tú eres el origen de mi felicidad, tú eres el destino, tú eres mi futuro, tú eres mi todo. Y empezaron a crearse un becerro y empezar a decirle al becerro, gracias porque nos sacaste de Egipto, gracias. Y Dios se quedó como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le están dando las gracias a una imagen que ellos mismos se hicieron? Hermanos, no estamos tan lejos de esa realidad. Nosotros no agarramos madera y empezamos a hacer cosas, pero nuestro corazón se empieza a hacer imágenes a las cuales decimos, si tuviera esto, por esto es que llegué hasta donde estoy, por mi propio poder, por mi propia inteligencia. Y ahí está, por mi posición. ¿Y qué pasa cuando te formas un ídolo en tu corazón? Empiezas a servirle a ese ídolo. Y si me lo quitan, cuidado. Si me quitan esta posición, pierdo el sentido de la vida. Hermanos, esto de la idolatría es más real de lo que podemos pensar. Miren lo que ellos dijeron. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Está chistoso como lo escribe el salmista, porque está hablando de un buey que también necesita. Verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. ¿Quién los había ayudado? Dios. ¿Y a quién le estaban dando la gloria? No, a un becerro. A un becerro. Y hay cantidad de ídolos en el corazón del hombre que pudiera construirse, hermanos. Pero hoy quiero hablar de uno
Y quiero hablar de cómo pudiéramos, a través del Evangelio, acabar con ese ídolo que yo en lo personal creo, por lo que he leído en la Biblia y por lo que veo que habla Jesús, que es el ídolo de ídolos, que casi nadie nos escapamos de él. ¿Se imaginan? Hay un Dios, entre comillas Dios con D minúscula, un solo Dios al cual Jesús se refirió por nombre propio. Y no fue Baal, no fue Astoret, no fue Dagón. Hay un solo Dios que Jesús mencionó por nombre y que de plano le dijo a la gente: no pueden servirle a ese Dios y a mí al mismo tiempo. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y a pesar de que nuestro corazón, como les digo, es una fábrica de ídolos, apenas vemos algo y ojalá tuviera eso para ser feliz, y idealizamos todo. Jesús sabía que hay algo en el corazón del ser humano que es afín con este Dios falso. Un ídolo es un Dios falso. Mateo 6:24 dice, mira lo que dice Jesús, hermanos: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Ni uno. No, yo sí puedo. No, ni tú. Nadie puede servir a dos señores. Y es interesante que Jesús va a poner el nombre de ambos dioses, de ambos señores. ¿Por qué no puede servir a dos señores? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por eso no se puede. Porque si tú sirves a uno, automáticamente vas a menospreciar al otro. No se puede. Y aquí vienen los dos señores que Jesús menciona por nombre. No pueden servir a Dios. De este lado tenemos a Dios, el Dios Todopoderoso, creador del universo, que merece la gloria, la honra, el honor, y que cantamos: a ti toda la honra, a ti toda la gloria. Y de este lado tenemos, quiero ser muy cuidadoso con esto porque la palabra en el original es una mala palabra en español, pero quiero que entiendan que el nombre o el título de este Dios en el idioma original era, de hecho algunos de sus Biblias lo tienen, Mamón. El Dios de las riquezas era el Dios Mamón, así se llamaba, Mamón. Jesús, por eso tienen un numerito, algunas Biblias de ustedes tienen un numerito, porque cuando Jesús mencionó estas palabras, Jesús no dijo las riquezas. Jesús dijo: no pueden servir a Dios y a Mamón. Estaba mencionando por nombre a aquel Dios que cautivaba el corazón de las personas en ese momento. 24 de Mateo capítulo 6, 24. Y Jesús está mencionando por nombre a este Dios. Era un Dios que, como en aquella cultura, tenía su imagen. Yo no me imagino cómo era ese Dios, pero era una imagen a la cual tú le tendrías que rendir culto si tú querías obtener riquezas. Si quieres obtener riquezas, inclínate. Si quieres obtener riquezas, hazme una ofrenda. Si quieres tener riquezas, entrégame a tus hijos. Si quieres obtener riquezas, reza todo el día. Si quieres obtener riquezas, y este Dios Mamón te pedía cosas a cambio de riquezas. Qué bueno que ya no existe Mamón hoy, ¿verdad? Pues no tenemos que hacer una figura, hermanos. Esa figura ya está en nuestra mente. Y no tenemos que inclinarnos ante una imagen. Pero todo lo que nos piden las riquezas, si yo hiciera esto y obtuviera riquezas. Hay padres que son capaces de sacrificar la educación de sus hijos por riquezas y no ofrecerlos ahí en el altar. Hay gente que es capaz de sacrificar su relación con Dios por las riquezas. Por eso Jesús dice: no puedes, es imposible. No, pero es que sí, no, es imposible. Es imposible.
¿Estoy satanizando las riquezas? Claro que no. Y eso es al punto al que quiero llegar con la historia de Zaqueo. Acompáñenme para allá, a Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a ver las riquezas con la perspectiva correcta? ¿Qué es lo que nos puede ayudar para poder usar el dinero como un siervo y no como un amo? El Evangelio, hermanos. El Evangelio siempre es la solución. El Evangelio es la solución para todos. Hemos creído que el Evangelio nomás es la solución para ir al cielo. Hermanos, el Evangelio es la solución para cada cosa y cada problema que tienes en esta vida. Si tú traes un problema el día de hoy, que yo estoy seguro que más del 90% aquí traemos un problema, ¿saben cuál es la solución? Voltear a ver la cruz. La solución siempre es el Evangelio. Y ahorita con la historia de Zaqueo se van a dar cuenta que la forma de ver el dinero de la manera correcta se resuelve con el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvación de estar sirviendo el dinero. Lucas capítulo 19, versículo 1. ¿Están ahí? Solamente vemos la historia de Zaqueo. Se me fue el tiempo muy rápido. Era introducción nomás esto. Ok, Lucas 19, vamos a ver la historia de Zaqueo, lo vemos rápido y consideramos algunas cosas. Lucas capítulo 19, verso 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad de Jericó, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces Jesús va cumpliendo su ministerio ahora en la ciudad de Jericó. Jesús había estado sanando a gente alrededor de ese lugar. Entonces cuando llega a Jericó, ya hay un montón de gente esperándole, porque ya saben que el chisme se corre rápido. Y más si escuchas que una persona anda sanando personas y multiplicando la comida, como que pues yo quiero verlo. Y hay un montón de gente esperándolo en Jericó. Y en medio de toda esa gente hay un tal Zaqueo. ¿Qué sabemos de Zaqueo según el versículo 2? ¿Qué era Zaqueo? ¿A qué se dedicaba? Era jefe de los publicanos y añade otra cosa, era rico. ¿Por qué era rico? Pues porque era jefe de los publicanos. Pues ¿qué hacían los publicanos que ganaban tan bien? ¿Qué hacían los publicanos que ganaban tan bien? Que eran ricos. Transeaban básicamente. ¿Saben qué hacían? ¿Saben bajo qué imperio estaba Israel en ese momento? Bajo el imperio romano. Y el imperio romano, como todo imperio, le exige un pago a sus colonias, a los países conquistados, a las naciones conquistadas. Entonces los romanos exigen pagos de los judíos. ¿Saben para qué? Para tener una buena calidad de vida en Roma. Entonces yo te saco el dinero a ti, judío, porque eres mi colonia, porque yo te conquisté, y todo ese dinero lo voy a invertir en mi ciudad, en mi capital, en Roma. Entonces los romanos básicamente lo que hacían era cobrar un impuesto que no es si quieres, es de que tienes porque te tenemos subyugado, y no es de que si quieres o no quieres, es de que si no lo das te va a ir como en feria. Es algo similar a los extorsionadores el día de hoy. No era por las buenas, era algo por las malas. Ahora hay algo curioso, porque los romanos no se ensuciaban las manos para cobrar ese impuesto. ¿Saben a quién ponían a cobrar ese impuesto? A los mismos judíos, llamados publicanos. Entonces los romanos agarraban gente de los mismos judíos para que les cobrara a su mismo pueblo, para que se lo entregara a la nación que los está venciendo. Ya te imaginarás cómo ve el pueblo de Israel a un publicano: como un traidor, como alguien que le importa poco su nación. Nosotros andamos queriendo rebelarnos contra Roma y tú los andas apoyando, me andas cobrando para que se lo des a ellos. Y sumándole a eso, los publicanos tenían toda la libertad incluso de cobrar un poquito más arriba para ellos. ¿Y por qué se lo habrían de pagar los judíos? Porque estaban bajo amenaza. Los mismos romanos decían: cóbrale los que quieras, los amenazamos. Era algo más como una extorsión. Y lo que más duele es que fuera de sus mismos hermanos.
Los mismos judíos cobrándole a judíos para entregárselos a los romanos. Los publicanos eran gente rica porque se llenaba de los bolsillos del dinero de otros sin hacer nada. Eso era un publicano. Entonces, Zaqueo en Israel no solamente es visto como un traidor, hermanos, sino como un pecador de los peores. ¿Por qué? Porque si estás transeando, si decidiste traicionar a tu familia, si decidiste traicionar tu religión, si decidiste traicionar a tu nación por servir a los romanos, no hay otra cosa con la cual te pueda llamar sino un vil pecador. ¿Zaqueo tú crees que lo iban a aceptar en las sinagogas? Claro que no. Zaqueo era alguien despreciado por el pueblo judío. Básicamente era un extorsionador, eran los más odiados. Zaqueo no tenía una buena reputación en su pueblo. Pero piensa esto: ¿por qué alguien como Zaqueo quisiera aceptar un cargo como el de un publicano si sabes que todo el mundo te va a odiar? ¿Por qué aceptar un cargo como el de un publicano si tu familia seguramente va a romper relaciones contigo, si en la religión ya no te van a aceptar, si tu nación ya no te va a aceptar? ¿Por qué alguien quisiera ser un publicano si eso te va a dar una reputación pésima en tu nación? ¿Por qué? Por dinero. ¿Qué te podría motivar a traicionar a tu familia, a tu nación, a tu cultura, a tu religión? ¿Qué te podría motivar a traicionar todo lo que te estuvieran enseñando? Dinero. ¿No es lo mismo que pasa hoy, hermanos? ¿No vemos broncas en familias? ¿No vemos gente que le importa traicionar a sus hermanos por la herencia, porque el negocio sí está jalando y lo empezamos juntos, pero tú ya me estás estorbando? ¿No vemos a gente traicionar amigos, familia, su cultura, su creencia por dinero? Eso motivó a Zaqueo. Zaqueo sabía que iba a tener una pésima reputación, pero es que el dinero puede. Pero es que el Dios Mamón está pidiendo que te inclines. ¿Se dan cuenta? Lo más curioso es que Zaqueo no era un simple recaudador de impuestos, era jefe. Era jefe de los que recaudaban impuestos. Entonces ya te imaginarás el dineral que tenía este hombre. El odio para Zaqueo seguramente era muy abundante en Israel. Era conocido y lo odiaban. Pero ¿qué importa que me odien? Tengo dinero. Yo creo que era lo que pensaba Zaqueo, ¿no? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Están ahí? Miren lo que dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en ustedes. Eso te toca hacerlo a ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y termina la lista Pablo con un pecado que se llama avaricia. Y después Pablo lo define, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Idolatría. La avaricia es la obsesión por tener más y más y más dinero, porque con el dinero puedes conseguir todo. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dijo Jesús acerca de la avaricia? Hay algo muy interesante acerca de la avaricia que Jesús nos advierte. Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Están ahí conmigo? Lucas 12, 15 dice: y les dijo, miren lo que les dijo Jesús: mirad, o sea, examínense, tengan cuidado, advertencia, luz amarilla, warning, señalamiento amarillo con un símbolo de exclamación. Mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Por favor, tengan cuidado, es lo que está diciendo Jesús. Yo veo muy pocas veces a Jesús diciendo mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no se trata la vida. La vida no se trata de tener más. Es lo que está diciendo Jesús. Y lo podemos escuchar de boca de una persona que lo creía. Cuando un discípulo se acercó a Jesús, le dijo: oye Jesús, te quiero seguir. Y Jesús le dijo: la verdad es que ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. No tengo ni casa. Hay una ocasión donde le preguntan a Jesús: oye Jesús, ¿debemos de pagar los impuestos a Roma? ¿Saben qué contestó Jesús? ¿Alguien trae una moneda? Eso preguntó Jesús. Porque yo no traigo nada en la bolsa. ¿Alguien trae una moneda? Préstemela. ¿Qué dice la moneda? Jesús andaba sin un quinto en la bolsa. Porque Jesús sabía que la vida no se trata de tener más y más y más y más, como toda la sociedad nos está diciendo. Estamos en una sociedad materialista, totalmente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Piensa en un pecado grave en la Biblia. Piensa en el adulterio. Es muy probable, es muy poco probable que tú encuentres a Jesús diciendo: mirad, cuídense del adulterio. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien adultera, sabe lo que está haciendo. No tiene que mirar y examinar. ¿Estaré cometiendo adulterio? Es muy fácil de saber que estás haciendo algo malo. Pero Jesús sabe cómo funciona la avaricia. Y sabe, porque yo creo que aquí el 90% va a decir: no, hasta eso yo no lucho con la avaricia. Y Jesús dice: mirad, por favor, mirad, examínate, porque esto funciona así, está muy escondido, por favor ten cuidado. Cuando tú cometes adulterio te das cuenta, pero la avaricia es un poquito más, se va escondiendo y se va metiendo. Regresamos a la historia de Zaqueo, Lucas capítulo 19, verso 3. Y aquí es el punto al que quiero llegar. ¿Cómo cambió el corazón de Zaqueo la gracia? ¿Cómo pasó Zaqueo de ser un hombre que sacrificó a su familia y su cultura y su tradición por dinero, a empezar a dar dinero a aquellos a los que les había robado? ¿Saben qué lo cambió? El evangelio, la gracia. Miren lo que dice verso 3. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién procuraba ver quién era Jesús? Zaqueo. Pero no podía. ¿Por qué no podía? A causa de la multitud. Había un montón de gente. Había un montón de gente. Y tú dices: pues si hay un montón de gente, pues que brinque. Pues no, porque era pequeño de estatura. No sabemos cuánto medía, no nos dice la Biblia, pero lo que sí sabemos es que estaba pequeñito. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Es un tipo de árbol. ¿Para qué? Para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar en donde estaba trepado Zaqueo, mirando hacia arriba, le vio. Y estas palabras yo creo que Zaqueo nunca las olvidó. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Invítame a cenar. Y que imagínense la impresión que causó esto en Zaqueo, que miren lo que dice el verso 6. Entonces él descendió ¿cómo? A prisa, se le aceleró el corazón, yo creo, y le recibió gozoso. Y fueron a casa a platicar, a cenar. Al ver esto, imagínate toda la multitud queriendo tener un tiempo con Jesús, y Jesús diciendo: no, tú. ¿Quién? ¿Zaqueo? Al ver todo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Bueno, eso ahorita lo dejamos, vamos hasta el verso 7. Pero hay algo interesante en el llamado de Zaqueo, porque Zaqueo era un hombre bajito. No sé cuánto sea un hombre bajito, no nos dice la Biblia, pero piensa en esto: si tú eres un hombre bajito, aunque haya mucha gente, eso no debería de ser impedimento para poder ver a Jesús. ¿Qué haces? Pues hasta como eres bajito, pues te vas metiendo entre la gente, ¿no? Y te pones hasta delante de la fila, ¿no? Ya alcanzó a ver a Jesús. Pero ¿por qué Zaqueo no hizo eso de meterse entre la multitud? ¿Por qué no se metió entre la gente para ponerse al pie del camino? ¿Saben por qué?
Podría ser. ¿Tú crees que la gente le va a decir, pásale, Zaqueo, qué gusto verte? Zaqueo era odiado en Israel. Sáquese por allá. Exacto. Y ciérrale porque ahí viene Zaqueo. En serio. Y Zaqueo queriendo ver a Jesús, y déjeme entrar. Y se frustró. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Se fue a su casa? Zaqueo hizo algo impensable para una persona de la posición que tenía. Se subió a un árbol. Se subió a un árbol. Hermanos, literalmente esa acción es de un niñito. En esa cultura, subirse a un árbol no era algo de lo cual te vas a jactar. Se van a reír de ti. Y más si tienes la posición de Zaqueo. Era ridículo, seguro, que te vieran trepado en un árbol. Pero ¿por qué lo hizo Zaqueo? Porque quería ver a Jesús. Zaqueo estaba ansioso por ver a Jesús. Y yo diría rayando en la desesperación. Estaba desesperado por ver a Jesús y se trepó al árbol. Entonces Jesús va pasando, ve a una multitud enfrente de él, pero de lejos ve un árbol en el que hay una persona trepada. Y Jesús llora, ¿y qué pasó? Y ve que es Zaqueo, seguramente el más pecador de toda la multitud, o al menos el más evidente, ¿no? El más evidente pecador, el peor de todos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Saben qué hizo? Eso me encanta de Jesús. Dentro de toda la multitud decidió hablar con uno. Y no solamente hablar, sino ir a comer a su casa. ¿Y saben qué significa ir a comer a casa de alguien? Amistad. En ese tiempo no, por eso en Apocalipsis Juan dice, Jesús le dice a la iglesia, yo estoy tocando a tu puerta. Si tú me abres, yo voy a entrar y cenar contigo. Porque cenar era algo más que simplemente vámonos a los tacos. Era algo como parte de una comunión con alguien, la última cena. Entonces Jesús está diciéndole a Zaqueo, yo quiero comer contigo, Zaqueo. Yo quiero ser tu amigo, Zaqueo. Y lo dijo enfrente de todos. Y la gente se quedó como, ¿qué le pasa a Jesús? Todo el mundo se ofendió con Jesús. Pero ¿sabes qué? A Jesús le importó poco. Le importó poco. Jesús básicamente le dijo a Zaqueo, Zaqueo, no quiero ir a sus casas, quiero ir a tu casa. Y Zaqueo es como, pero si me acaban de rechazar todos tus seguidores, si todos tus seguidores me estaban cerrando el paso para verte, yo pensé que tú también me ibas a rechazar por quien soy, por las decisiones malas que tomé. Decidí sacrificar a mi familia por dinero, pensé que tú también me ibas a votar. Y Jesús le dice, no, yo quiero hablar contigo. Pero ¿por qué Jesús quiso hablar con el peor pecador? ¿Es que a Jesús le encantaba crear controversia? No, Jesús siempre se acerca a los humildes, hermanos. Y Zaqueo no se acercó con orgullo, pero con humildad. Zaqueo estuvo dispuesto a hacer el ridículo, a treparse a ese árbol para poder ver a Jesús. Y cuando Zaqueo mismo se dio cuenta que todo su historial, que aquellas veces que se peleó con su familia por causa de convertirse en un publicano, que todas aquellas cosas que hizo para tener más dinero, todo su historial no importaba, no le importaba a Jesús. Jesús nomás le dijo, ven, quiero sentarme contigo, no me importa tu pasado. Cuando Zaqueo se dio cuenta que no es por obras, sino es por gracia, todo cambió, hermanos. Todo cambió. Zaqueo dijo, rayos, no es por mis obras. Si fuera por mis obras, él también me hubiera cerrado el paso. Pero cuando Zaqueo se dio cuenta que Jesús lo vio por pura gracia, todo cambió. ¿Y saben cómo cambió eso, su manera de ver el dinero? Miren lo que dice verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cómo? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está increíble esto, porque después de esta plática que Jesús y Zaqueo tienen,
Zaqueo se dio cuenta que si quería seguir a Jesús, su amor al dinero iba a ser un problema. Como que rayos, yo amo mucho el dinero, pero también amo a Jesús. Porque Jesús fue el que me dio la bienvenida cuando todos me cerraron el paso. Porque a Jesús no le importó mi historial y me vio a los ojos y me invitó a su casa. Porque Jesús estuvo dispuesto a perdonarme todas las regadas que hice. Porque Jesús me acepta tal como soy. Ay, estoy en deuda con Jesús. Me ama tanto que no puedo quedarme sin devolverle amor. Pero también amo el dinero. Y Zaqueo se dio cuenta, híjole, amar a Mamón, amar a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hizo Zaqueo? Hizo 2 promesas. ¿Cuál fue la primera promesa que hizo? Dar la mitad de sus ingresos a los pobres. ¿Saben cuánto pedía la ley mosaica? El 10%. El 10%. ¿Y saben cuánto dio Zaqueo? El 50%. Zaqueo, después de conocer la gracia, quería dar el 50%. De repente nos enfrascamos en preguntas de ¿debemos de diezmar todavía? En el Antiguo Testamento sí veo el diezmo, pero en el Nuevo ya no lo veo. ¿Debo de hacerlo todavía? Hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento no tenían la misma revelación que nosotros tenemos. He de suponer que si ha crecido la revelación, ha crecido el amor en nuestro corazón por Dios, y que ni el Dios Mamón merece nuestro amor como el Dios que no se diezmó, sino que se dio todo. Zaqueo sabía que no había alcanzado la salvación por la ley, sino por la gracia. ¿Y sabes qué hizo Zaqueo? Ya no quiso vivir bajo los límites de la ley. Zaqueo sabía, si no fui salvo por ley, quiero superar la ley. He encontrado algo más arriba que la ley, que es la gracia. Quiero vivir más arriba que la ley. ¿Y cuál fue la segunda promesa que hizo Zaqueo? Dar 4 veces la cantidad que se había transado. Imagínate eso. O sea, Zaqueo se había enriquecido con muchos engaños. Estaban llenas sus bolsas por causa de los engaños que le había hecho a la gente. ¿Sabes qué decía la ley mosaica? La ley mosaica decía que si tú le robabas a alguien, tenías que reponerle y dar el 20% extra a la posesión que habías robado. Supongamos, te robaste un caballo y el caballo, vamos a poner cantidades X, costaba 100 pesos, pues tienes que darle el caballo a ese hombre y 20 pesos extra. Eso decía la ley mosaica. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo conoció la gracia y quería hacer algo más. Zaqueo conoció cómo le había visto ese hombre de lejos y le había dicho: quiero cenar contigo, te amo, Zaqueo, no me importa quién eres. Zaqueo conoció eso y dijo: rayos, no quiero dar el 20%, quiero dar el 300%. Cuadruplicado es el 300%. Duplicado sería el 100%. Triplicado sería el 200%. Cuadruplicado es el 300%. Y Zaqueo estaba dispuesto a hacer eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, la salvación va a llegar a ti cuando hagas eso, Zaqueo. No, le dijo: llegó la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque primero es la salvación y luego es la vida transformada. Primero conoces a Jesús y eso te afecta a cambiar tu vida. No es que primero cambias y luego Jesús te ama. Es que Jesús te ama y eso, ¡pum!, explota tu corazón. Por eso Dios dijo: nosotros, por eso Juan decía, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amar a Dios es una consecuencia de entender cuánto nos ama Él. La salvación de Zaqueo no fue por obras, fue por gracia, a través de la fe. Tú dices: pues Jesús dijo que la salvación llegó porque Él ya había hecho obras. No, ¿qué le dijo? He hallado aquí un hijo de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Es el padre de las obras? Abraham es el padre de la fe. Y Jesús dijo: aquí ya hallé a alguien que también puso su fe. Y eso lo va a afectar. Hermanos, la fe sin obras es una fe muerta.
es una fe religiosa, es una fe que no sirve de nada y una fe que no te transforma, es una fe que no te va a salvar. Y ese fue el motivo para que Zaqueo cambiara. Si la salvación fuera por reglas, Zaqueo hubiera preguntado: ¿cuánto tengo que dar? Pastor, ¿cuánto tengo que dar? Pero la salvación no es por obras. Pero como la gracia lo salvó, la pregunta de Zaqueo no fue ¿cuánto tengo que dar? Fue ¿cuánto puedo dar, Jesús? ¿Cuánto puedo dar? He recibido tanto de ti. ¿Cuánto puedo dar? Y Zaqueo pasó de ser un siervo del dinero a costa de la gente. O sea, con tal de obtener dinero fue capaz de traicionar gente, fue capaz de traicionar a su Dios. Zaqueo pasó de ser un traidor de la gente por dinero a ser un servidor de la gente a pesar del dinero. Usó el dinero para servirle a la gente, no usó a la gente para obtener dinero. Cuando tú tienes un ídolo en tu corazón, eso va a afectar la manera en la que ves a tu prójimo. Si tu ídolo es el dinero, te va a importar pasar por encima de esa persona con tal de obtener dinero. Te va a importar poco hablar mal de esa persona con tal de obtener dinero. Si tu ídolo es tener una buena reputación, un buen nombre, te va a importar hablar mentiras de otra persona con tal de subir otra posición. Ese es el problema de los ídolos, que afectan tu manera de relacionarte con el prójimo. Todo lo que haces con tu prójimo es porque hay un ídolo que quieres obtener, a pesar de que lo vas a lastimar, a pesar de que vas a a pesar de que vas a hablar mal del prójimo, porque quieres obtener tu ídolo. Amar a Dios sobre todas las cosas, y en primer lugar te cuida a ti para amar a tu prójimo, para tener buenas relaciones. Amar a Dios con todo tu corazón te cuida de los ídolos. Los ídolos destruyen, hermanos, pero Dios solamente nos quiere hacer bien. Y Zaqueo, en vez de usar a la gente para obtener dinero, ahora usaba el dinero para servir a la gente. ¿Por qué? Porque el salvador de Zaqueo ya no era el dinero. El salvador de Zaqueo ahora era Jesús. El Dios de Zaqueo ya no era el dinero, ahora era Jesús. El dinero lo usaba para amar a Dios y a la gente, y no al revés. La gracia de Dios cambió la actitud de Zaqueo hacia las riquezas. Y quiero terminar con 2 Corintios 8. Acompáñame para allá. 2 Corintios capítulo 8, versículo 8. Hermanos, el entender la gracia y el entender el evangelio son capaces de librarnos de todo, en serio. ¿Cómo es que una plática con Jesús fue capaz de cambiar su actitud hacia el dinero? Necesitamos voltear a ver a la cruz. Necesitamos ver cómo Jesús nos acepta, cómo Jesús nos perdona, cómo Jesús nos da un nuevo nombre, cómo Jesús nos da un valor para poder dejar de servir a otros dioses. 2 Corintios 8, y con eso termino. Dice el verso 8. ¿Están ahí? Creo que esto ya lo he dicho muchas veces. Igual si ya lo han escuchado que yo lo he dicho, tampoco hay problema. Es que es un muy buen ejemplo. Pablo está queriendo recaudar una ofrenda en la iglesia, para la iglesia en Jerusalén. Está queriendo recaudar una iglesia en Corinto para llevársela a Jerusalén y darle a los hermanos que en Jerusalén están pasando una situación difícil. En Hechos parece ser que después vino un hambre. Entonces Pablo quiere llevar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén y les va a pedir a los de Corinto. Miren cómo se los pide Pablo. Verso 8. No hablo como quien manda. O sea, yo soy el apóstol Pablo, puesto por Jesús mismo, pero no les voy a decir eso para pedirles dinero. No les voy a decir yo soy el apóstol y me obedeces y dame dinero. No hablo como quien manda, no les quiero dar órdenes, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad ¿de qué? Del amor vuestro. No quiero que lo hagan porque yo les estoy diciendo. Quiero que lo hagan porque en su corazón hay amor. Y miren lo que les dice Pablo para hacerles ver por qué deberían de ofrendar. Verso 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo ¿qué? Siendo rico. Él no se aferró a las riquezas, que por cierto tenía mucho,
¿para qué se hizo pobre? Para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. El incentivo que Pablo le da a la iglesia en Corinto para que puedan deslindarse del dinero es que puedan voltear a ver lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús era un hombre rico, es un hombre rico y no tenía ninguna necesidad de perder todas sus posesiones con tal de salvarnos a nosotros. Si Él no se despoja de sus riquezas, nosotros hubiésemos muerto pobres espiritualmente, no hubiésemos conocido la alegría, la satisfacción, el gozo, el amor, la paz. Eso no existiría, no lo conoceríamos. Juan de plano dice que si tú no conoces a Dios, no conoces el amor. Para pronto, imagínense. Pero yo conozco ya mucha gente que ama. No, está intentando amar, pero si no conoce a Dios, no conoce el amor. Está sacando un beneficio de la otra persona. Amar es sacrificarse. No conoceríamos el amor si no fuera por Dios. Muchas cosas no conoceríamos si no fuera porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermanos. Y Pablo está diciendo: no te voy a pedir que des. Quiero que no te pido que saques de tu bolsa una moneda. Quiero que voltees a ver la cruz. Y quiero que voltees a ver que ese hombre está pensando en ti en el momento en el que está en la cruz. Y que está viendo cuál sería tu futuro sin Él. Y que prefirió sufrir, padecer, con tal de que tú no murieras así. En la cruz tenemos el incentivo para vivir la vida cristiana. En la cruz tenemos el incentivo para amar a Dios. Y cuando volteas a ver a la cruz, todos los ídolos alrededor se quedan postrados. ¿Por qué? Porque los ídolos demandan cosas de ti. Dios no demanda cosas de ti, Dios da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y a veces interpretamos a Dios a la luz de los demás dioses falsos. Pues si los dioses falsos piden cosas para que me den, pues seguramente el Dios cristiano ha de ser así. Le voy a dar cosas para que me dé. Eso es paganismo, hermanos. Paganismo puro metido en las iglesias. Yo le doy a Dios para que Él me dé. Paganismo puro metido en las iglesias. Sacrifico esto para que tú me des. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Dios quiso dar a su Hijo sin que le hubiéramos pedido nada. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podríamos darle a Dios? Si Él tuviera hambre, no nos pediría a nosotros. ¿Hasta qué punto, hasta qué obras, hasta qué estándar ya Dios está bien conmigo? ¿Quién pone el estándar? ¿Hasta cuánta ofrenda ya Dios me bendice? ¿Quién pone el estándar? Lo único que Dios quiere es hacernos bien, hermanos. ¿Saben qué es lo que pide? Lo mismo que hizo Zaqueo: humillarnos. Hacer el ridículo no importa, con tal de ver a Jesús. Al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde se acerca. Pero a veces es más difícil humillarse que hacer un montón de obras, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es un Dios pagano. Nuestro Dios es un Dios que quiso dar a su Hijo. Somos salvos por gracia, hermanos. Tenemos todo lo que tenemos por gracia. Romanos 11:33 al 36. ¿Quién le puede dar algo a Dios para que Dios quede deudor de esa persona? Nadie. Dios es un Dios que nos quiere dar. Lo único que quiere es que nos humillemos a estirar las manos, porque para eso se necesita humildad, ¿verdad? Porque eso quiere decir que yo no alcancé. Eso quiere decir que no me alcanzó mi intelecto, no me alcanzó mi fuerza, no me alcanzó mi espiritualidad. Señor, dame tu salvación, porque la cruz me demuestra que no soy tan bueno como pienso. Y estiras las manos y Dios te da. Pero el orgulloso no estira las manos, por más que necesite. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos van a tener todo. El reino de los cielos es de ellos. Pero para encontrar un pobre en espíritu, ricos en espíritu hay muchos. Yo tengo, no necesito. Lo único que nos puede ayudar a tumbar los ídolos y amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, es voltear a ver a la cruz. Nosotros amamos a Dios
solamente porque Él nos amó primero. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias porque eres bueno con nosotros. Has sido fiel, Señor, y todo lo que tenemos proviene de tu mano, Señor, de tu gracia. No merecemos nada, Señor. Perdónanos por verte como los demás gentiles, Señor. Tú mismo nos advertías: cuando oren, oren como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Y a veces pensamos lo mismo, Señor, que por lo que hacemos seremos aceptos. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que nos des un entendimiento sobrenatural de tu gracia, de lo que diste en la cruz del Calvario, que cierra nuestra boca para que todo mundo, Señor, quede al pie de la cruz postrado al ver lo que tú has hecho por nosotros. Se trata de lo que tú hiciste por nosotros y no de lo que nosotros podemos hacer por ti. Ayúdanos a salir de esa religiosidad, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, trae entendimiento del evangelio, de tu gracia. Señor, despierta amantes, no trabajadores. Despierta amantes que pueden hacer más que un trabajador. Te lo ruego, Señor, afecta nuestros corazones y ayúdanos a entender la gracia, crecer en el entendimiento de la gracia, como dijo el apóstol Pedro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser, y cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, y sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que te pido que cambies mi vida con tu poder. Exclame a Dios, diga, y cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser, y cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser, mi espíritu y todo mi ser, mi espíritu y todo mi ser. Aleluya, bendito eres. Gracias, Señor. Siéntense un momentito, mis hermanos. Qué hermoso
hermoso es cuando lo confronta la palabra a uno. Es cuando más cree uno que la palabra es viva y eficaz. Yo me identifiqué mucho porque hace un tiempo, se los confieso, la última vez que nos aconteció algo en la casa, se me abrió, entre comillas, una oferta que pensé que era de Dios, de irme de aquí de Cuautepec. Y no saben ustedes cómo me distrajo esa situación. Estaba ahogando la palabra en mi vida, ese afán y esa avaricia por ese lugar que pensé yo que era de Dios. Pero cuando me empezó a robar el sueño, empezó a traer tensión a mi vida, entendí que no era de Dios. Era una falsa alarma, era una oferta del enemigo, del Dios Mamón, para empezar a distraerme de la palabra. No se dieron las cosas después para nada, y dije: hay una trampa aquí. Y no cabe duda, y ahorita estaba diciendo: sí, es cierto, Señor. Con cuánta sutileza se mete el enemigo a hacernos pensar que son cosas de Dios. Pero no, si no te trae paz, si vas a estar con las rodillas así, eso no viene de Dios. Si vas a perder el sueño, no viene de Dios. Porque llegué a perder hasta el sueño. Y como yo había tenido los ataques por el otro lado y pensé, el diablo me engañó, él mismo me engañó, él mismo nos dañó y él mismo me engañó. Pero cuando entendí que no era de Dios, empezó a venir la paz. Y Dios nos confirmó: en el lugar donde estés, yo ampararé esta ciudad. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Es una cosa horrible eso de la avaricia. Y no nada más el que tiene dinero, el que no tiene también, por tener más. Cuando la Biblia dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada sacaremos. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, gozosos con esto, porque fiel es el que prometió: no te dejaré ni te desampararé. Pero alábale, glorifícalo, y vas a ver las obras de Dios en tu vida. Gracias a Dios. Les quiero anunciar que ya están abiertos los discipulados, que se apunten. Va a haber bautizos el día 28 de octubre. Y los discipulados para eso es, para que entendamos para qué es el bautismo y todo eso. Trae un tema ahí también, porque ayer platicaba con antenoche platicaba allá en una iglesia donde fuimos, en Hidalgo, y alguien nos decía que lo invitaron a una iglesia y ese mismo día lo pasaron a un lugar donde tenían una alberca y les dijeron que si querían ser bautizados, que los bautizaron. Oigan, ellos no sabían ni qué, los remojaron. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, saber qué decisión estamos tomando. También va a haber un estudio, los días miércoles. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, va a comenzar el día 5 del mes que viene, el miércoles 5. Un estudio acerca de los últimos días, porque es necesario que estemos preparándonos. Y no nada más estarnos preparando, sino también dar de gracia de lo que de gracia estamos recibiendo. Así es que vamos a cantar y vamos a dar a Dios lo que usted sienta en su corazón. Jesús vino a romper con todos los formulismos que tanto más cuanto. Yo creo que tú lo que tienes que dar es lo que propongas en tu corazón de acuerdo a cómo hayas prosperado. Vamos a cantarle al Señor. ¿Qué les parece si cantamos Abre mis ojos, oh Cristo? Porque es necesario que sean abiertos nuestros ojos. Abre mis ojos, oh Cristo.
Abre mis ojos, te pido, yo quiero ver, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero ver. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, mis ojos en mí. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, mis ojos en mi corazón. Y yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Aleluya. Mejor es comer legumbres en casa de paz que buey engordado donde hay turbaciones y tantos conflictos en la vida. Después el Señor me mostró por qué no me abrió puertas ese lugar. Porque mi corazón ya estaba inclinándose a regresarse a Egipto. Que para mí, ¿qué era Egipto? Lo que había sido para mí lo más deleitoso en cuanto a un deporte que yo ya había renunciado. Y iba a vivir en una zona donde estaba un club de golf, donde yo había aprendido a jugar, había dejado parte de mi vida ahí, dejé parte de mi vida. Y simplemente con ciertos recuerdos a veces me pone nostálgico. Ahora, estando viéndolo y viviendo ahí, yo les aseguro, después Dios me mostró que soy muy débil en esa área y me iba a empezar a apartar mi corazón me iba a empezar a distraer a lo que Dios me ha llamado. Y yo se lo dije a mi familia: si Dios no nos abrió puertas
es porque Él conoce mi corazón, que se iba a inclinar nuevamente a los becerros de oro. Y le di gracias a Dios y vino la paz. Porque cuando uno está desesperado y no tiene esa paz, prefieres vivir en un cuartito donde tengas esa paz que Dios da, que vivir en un lugar muy ostentoso si te va a hacer daño. Al menos a mí así me lo hizo sentir el Señor. Pero la carne es tan débil, que por eso uno debe decir: Señor, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Enséñame tú lo que yo no veo, dijo Job. ¿Por qué? Porque uno no ve lo que hay ahí muy filtrado. Cuando íbamos a la siembra había una langosta muy escondida, que es la que estaba echando a perder la vid, que estaba en cierne, es decir, lo que estaba estorbando para dar fruto. Y ya cuando aquí está, es esta langosta, se exterminaba con algún líquido, había buen fruto. Eso es lo que tenemos que ir a la luz de la palabra todos los días para que nos examine el Señor. Gracias a Dios. Vamos a orar. Por la tarde tenemos una reunión. Quiero anunciarles que para de aquí a 8 días que nos toca la cena, la mesa del Señor, también va a haber por la mañana, porque tal vez habrá hermanos o hermanas que ya están grandes o por X razones no puedan venir por las tardes. No se les puede estar a ellos limitando en ese sentido, sino que va a haber por la mañana y por la tarde participación. Así es que si usted lo toma por la mañana y ya por la tarde ya no es necesario. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar tantas gracias, porque cada día nos confirmas más que tu palabra es la verdad. Gracias, Padre bendito de los cielos. Gracias, Señor, porque nos amas y por eso, Señor, nos estorbas en muchas cosas, porque tú conoces el corazón, los sentimientos, lo más recóndito que hay en nosotros. Bendecimos tu nombre porque nos amas, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, y lo mejor está en el futuro. Lo mejor está allá, Señor, donde tú dijiste: voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Gracias. Enamóranos más de ti, Señor, si no, no podemos. Enamóranos más. Muchas gracias, Padre, por que tú eres bueno, Señor. Reconocemos, Padre Santo de la gloria, que separados de ti estamos perdidos, secos, vacíos, sin esperanza, pero tú eres la esperanza de vida eterna, y a ti nos abandonamos bajo tu regazo, a ti venimos. Porque tú eres el único deseo que hay en nuestro espíritu. Dijo el salmista: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias por tu pueblo que se dio cita, no tan solo en este lugar, sino en todos los 4 cabos de la tierra. Gracias. En el nombre de Jesús, llévanos con paz a nuestros hogares. Muchas gracias en Cristo Jesús por la guianza de tu Espíritu Santo y la cobertura que viene de lo alto, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la iglesia dice: amén. Salúdense unos a otros.